iglesia aquí presentes y amigos que nos acompañan en este día. A todos ustedes me es grato saludarlos con la bendita paz del alto y sublime Dios. Amén. Elevo mi agradecimiento a Dios por concederme esta bendición de poder estar aquí juntamente con ustedes en este santuario, engrandeciendo el nombre de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo y ayudado de su gracia, hablaré palabras en torno al tema que ha sonado a vuestros oídos y que se le ha querido titular Haciendo la voluntad de Dios. Y me sirve como base, hermanos, la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo número 4 y versículo número 2, que dice: para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Hermanos, este mensaje que encontramos en esta carta, una carta universal que escribe el apóstol Pedro a los hermanos que se encontraban esparcidos en las diferentes partes y que los está invitando, hermanos, a vivir una vida cristiana, ya que el momento que ellos estaban viviendo era un momento de sufrimiento, un momento de dolor por servir a Cristo, y que para ellos era importante que recibieran el consuelo de la palabra de Dios. Como también para nosotros es importante, hermanos, que a través del Espíritu Santo Dios consuele nuestra vida para poderle servir con alegría. Haciendo la voluntad de Dios. La palabra hacer tiene como significado ejecutar, poner por obra una acción o un trabajo. Y voluntad, hermanos, el diccionario la define así: es una facultad humana para elegir o rechazar las cosas, tomar decisiones o actuar de determinada manera. Eso es en cuanto a la voluntad humana. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es lo que Dios manda o ordena. En la Biblia, o a través de la Biblia, hermanos, encontramos la voluntad de Dios, y que a través de ella es un tema muy amplio, hermanos, la voluntad de Dios, pero el diccionario bíblico define la voluntad de Dios en 4 aspectos: voluntad de mando, voluntad soberana y voluntad de disposición y voluntad revelada. Estas cosas, hermanos, la voluntad de mando de Dios es lo que Dios manda al hombre para que lo haga. Y aunque es su voluntad, Dios no obliga al hombre a obedecerla. La voluntad de soberanía, hermanos, es lo que Dios ha hecho en el universo. A la voz de Dios
Dice la Escritura Sagrada, el sol se puede aún detener, porque es voluntad soberana de Dios. Y la voluntad de Dios en disponibilidad, hermanos, eso se refiere a que Dios tiene determinado ya una cosa: la vida eterna o el castigo eterno. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, ya como hijos de Dios, el apóstol Pedro está siendo, hermanos, muy claro al escribir estos versículos de que nosotros debemos de hacer no nuestra voluntad, porque según nuestra voluntad tenemos también la capacidad, hermanos, o la facultad humana de hacer o no hacer alguna cosa. Pero el apóstol dice en el versículo 3, porque nos debe bastar el tiempo pasado de nuestra vida, que hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonería, en banquetes, en abominables idolatrías. Esa era la manera de vivir nuestra según los gentiles, o cuando no vivíamos conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros entendimos, hermanos, que Cristo padeció por nosotros, según el versículo 1, el apóstol Pedro dice: Cristo padeció por nosotros en la carne. Vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado. Es decir, Cristo, hermanos, vino a quitar el pecado, para que ya no hagamos nosotros la voluntad nuestra, sino que nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, es muy fácil hacer nuestra voluntad y lo que nosotros queremos hacer según nuestro criterio o según nuestro pensamiento. En el libro de los Números encontramos, hermanos, un ejemplo de un hombre que la Escritura lo menciona como el profeta o el varón de los ojos abiertos. Aquel hombre llamado Balaam dice que es invitado por Balac para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando vinieron aquellos hombres a invitarlo a que fuera a maldecir al pueblo de Israel, viene la voz de Dios por la noche y le pregunta: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam le respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los ha enviado a mí diciendo: he aquí un pueblo que ha salido de Egipto, cubre la haz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigáis al pueblo, porque es bendito. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué voluntad quería hacer? ¿Cuál voluntad quería hacer?
¿La de Dios o la de él? Balaam quería hacer su voluntad porque había visto algo que lo había deslumbrado. Eso es saber la riqueza que le ofrecía aquel rey. Entonces ahora, como había visto la riqueza que le ofrecía aquel rey, ¿cuál voluntad quería hacer? Por su voluntad. Ahora dice, yo sí quiero ir, pero Jehová no me deja. Hermanos, ahora nosotros en nuestra vida cristiana, nosotros por voluntad propia aceptamos servir a Cristo. ¿No es así, hermanos? Por voluntad nuestra, hermanos, aceptamos servir a Cristo. Y por voluntad nuestra queremos agradarle a Dios. Y hacer, hermanos, la voluntad de Dios no es sencillo, no es fácil. Dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Éfeso, a los Efesios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice de la siguiente manera: no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de ánimo la voluntad de Dios. Dice el apóstol San Pablo, le está diciendo a los hermanos en Éfeso, tienen que servir ¿a quién? No al ojo, no al hombre, no al que nos ve, no, sino ¿a quién? A Dios. ¿Con tristeza? ¿Con fastidio? Yo quiero estar en el mundo, pero pues ya soy hermano. Yo quiero ir allá, pero ya soy hermano. ¿Eso sería hacer la voluntad de Dios? No, hermanos. Sirviendo con buena voluntad al Señor y no a los hombres, ¿verdad? Sabiendo que cada uno recibirá la recompensa del Señor. Hermanos, Dios quiere que hagamos su voluntad, porque nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor para que habitara en él. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor que viva en nuestro corazón, que esté en nuestro corazón? Porque queremos hacer su voluntad, queremos hacer lo que Él nos pide, queremos hacer o agradarle a nuestro Dios. El Espíritu Santo, hermanos, ha venido a nuestro corazón y tenemos la dicha de ser casa del Espíritu Santo o morada del Espíritu Santo, hermanos. ¿Dónde va a habitar Dios, hermanos? El corazón, hermanos, es una casa donde nosotros podemos dejar entrar a Dios o no, hermanos. Amén. Y el Señor dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El que tiene la disposición, la disponibilidad, hermanos, de estar sirviéndole a Dios, tiene una relación estrecha con Dios. Podría mencionar muchos ejemplos, hermanos, de cómo hombres cumplieron la voluntad de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos aquellos hombres de la antigüedad que sirvieron a Dios, cumplieron su voluntad, sufrieron, sí,
Batallaron, sí, batallaron, hermanos. Pero hicieron la voluntad de Dios. Y el apóstol San Pablo, hermanos, cuando escribe a los hermanos hebreos, empieza a decir: por la fe, hermanos, cada uno de ellos tuvo algún beneficio por servir a Dios con buena voluntad. Por la fe, dice, Abel ofreció un sacrificio mayor, que agradó y llegó delante de la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Por la fe, o por la voluntad, haciendo la voluntad de Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Abraham quiso hacer la voluntad de Dios oyendo su voz, y salió a peregrinar sin saber a dónde iba. Por la fe ofreció a Isaac el sacrificio. ¿Iba a ser la voluntad de Dios? Sí, hermanos. Iba a ser la voluntad de Dios, porque Dios le pidió que le sacrificara a su hijo, al único al que amaba, y lo quiso ofrecer en sacrificio. Pero la voz de Dios dice: sé que temes a Dios y no me rehusaste a tu único hijo. Por tanto, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré. Hermanos, las bendiciones de Dios son grandes. Siempre y cuando nosotros hagamos su voluntad, vivamos en santidad, porque esa es la voluntad de Dios, hermanos. El apóstol San Pablo escribe a los hermanos en Corinto, a los hermanos tesalonicenses, y les dice de la siguiente manera, de una manera clara, hermanos: en el capítulo 4 de la primera carta, dice: versículo 12 en adelante, dice: porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesucristo, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Hermanos, si nosotros nos esforzamos por servir a Dios, por agradarle, por hacer su voluntad, por vivir de acuerdo a sus mandamientos, por vivir, hermanos, de acuerdo a su palabra, no haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, porque el salmista David dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que nos va guiando, ella es la que nos va diciendo y nos va enseñando cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, entonces nosotros, cuando hagamos la voluntad de Dios, obtendremos una dicha. Y tenemos una dicha, hermanos: somos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, porque vivimos como Él nos pide, porque vivimos como Él nos manda vivir. Desde la antigüedad le dice al pueblo de Israel: vosotros sois mi especial tesoro. Un pueblo santo, gente santa, porque yo soy Jehová vuestro Dios, un Dios santo. Y en esa santidad quiere que vivamos nosotros. Y cuando venimos delante de la presencia de Dios, hermanos, ¿venimos con tristeza o con alegría? Gloria a Dios. ¿Venimos con voluntad de agradar a Dios? Sí, hermanos. Venimos con la voluntad de servirle a Dios, de entregarle el culto de nuestra adoración a nuestro Dios, de traer los presentes, las glorias, las aleluyas a nuestro Dios, hermanos, y que juntos levantemos un altar para la honra y la gloria de nuestro Dios, y que Jehová envíe bendición y vida eterna sobre su pueblo. Dios los bendiga, hermanos, y Dios los guarde.